¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Una jornada más, la de este 24 de septiembre de 2025. Les saludamos nuevamente desde la sintonía simultánea de emisión de este espacio de Archipiélago Directo en la 10, Capital Radio, y en Capital Radio Gran Canaria. Hoy nos iremos en nuestro tiempo al Parlamento de Canarias, también nos iremos a esa petición de dimisión que hacen desde el Grupo Socialista, concretamente el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, Sebastián Franqui, sobre la comisión de investigación de la adquisición de material sanitario en la pandemia de la COVID. Debate, como decíamos, parlamentario en la jornada de ayer, una jornada de nuevo de huelga de los médicos, una primera jornada, la de ayer de huelga. El pediatra no está y necesito que vea a mi hija pronto. Sale un titular concretamente en el periódico digital Canarias 7, en la edición digital, mejor dicho, del Canarias 7, alguien que necesita, evidentemente, cuanto antes esa atención médica. Al igual que muchos otros, estamos a la espera de citas médicas y se nos pospone para 10, 15 o 20 días si es necesario. Y ya no digo nada si es de una especialidad. Y más cosas, el tiempo que parece que va variando y va refrescando aquí en el archipiélago canario. Lo cierto es que lo deseamos y mucho, ¿verdad? Que sigan descendiendo las temperaturas aquí en Canarias. Y también nos iremos para conocer algunas otras informaciones, por ejemplo, como les decía, la comparecencia de Manuel Domínguez, que decía que apuesta por crear una riqueza más crear más riqueza y oportunidades para construir una Canarias más justa. El vicepresidente canario, Manuel Domínguez, apostaba este martes precisamente por crear esa riqueza y más oportunidades en Canarias, y pidió no culpar al turismo, que es el motor económico de las islas, durante su comparecencia parlamentaria, una comparecencia parlamentaria del Grupo Socialista sobre las medidas para la distribución de las riquezas en el archipiélago canario. Justamente nos vamos a marchar hasta el Parlamento de Canarias. Empezamos por primero escuchar las palabras de Raúl Acosta, precisamente de la agrupación Areña Independientes, que fue el presidente de esa comisión de investigación sobre el caso Mascarillas en el Parlamento de Canarias. Pero en esta ocasión preguntaba ayer al gobierno de Canarias, a la presidencia del gobierno, que sea tenida en cuenta las medidas para que Canarias sea tenida en cuenta en el Pacto de Estado sobre Emergencia Climática. Y la pregunta se la realizaba, como decíamos, en esa comparecencia en la jornada de ayer al presidente del Gobierno de Canarias. El Gobierno de España en su web anunció una iniciativa por un pacto de Estado frente a la emergencia climática. En los siguientes términos: iniciativa impulsada por el Gobierno de España para dar respuesta a los impactos cada vez más extremos del cambio climático, con un espíritu de país. Bueno, pues preguntaba que cuáles son esas medidas. Fernando Clavijo daba la respuesta en la jornada de ayer a este diputado. Muchas gracias, señor portavoz. El pasado 18 de agosto, cuando tuve la reunión en Lanzarote con el presidente Sánchez ya me anticipó la intención de buscar un gran consenso y acuerdo para la elaboración de un gran acuerdo de país de lucha contra el cambio climático. Yo le transmití que me parecía positiva la iniciativa, que era importante la búsqueda de ese consenso y que se contase con comunidades autónomas, que ya teníamos un trabajo orientado en esa línea. La sorpresa fue mayúscula, pues porque da la sensación de que esto fue un anuncio de oportunismo político, básicamente por los incendios que habían asolado al territorio peninsular. Al final ha quedado en eso, no se ha tenido en cuenta las singularidades de nuestro territorio, del que también España tiene mucho que aprender. Su isla es un ejemplo claro de una lucha contra la penetración de las energías renovables, con la visión en su momento
Respondiendo a esas medidas que pretende, bueno, pues tener en cuenta el gobierno de Canarias. Ya ven ustedes que preguntó al presidente del gobierno de España y poco menos que le mintió. Será una ocasión más. Y la situación de la derivación de los menores extranjeros no acompañados que han solicitado asilo político, preguntaba la diputada popular Luz Reverón. El auto del Tribunal Supremo, en virtud del cual obligaba al gobierno de España... Bueno, pues una pregunta reiterada sobre el mismo tema, siguen pasando las semanas y... Pues efectivamente, lo que está ocurriendo con los 3 autos del Supremo y los niños y niñas que están en la red de protección internacional, que son los más vulnerables entre los vulnerables, ya no solo está siendo un despropósito, yo creo que está siendo desacato al tribunal. Aquí hay una desobediencia clara. Desacato, desobediencia clara al Tribunal Constitucional. Luis Campos le preguntaba por si va o no a escuchar a los rectores en sus necesidades ante el curso académico de este 2025-2026. Nosotros vamos a seguir trabajando como hasta ahora. El presupuesto que vamos a presentar va a llegar en torno a los 290 millones de euros, que al igual que el anterior y el anterior son los más altos de toda la historia de la democracia en las universidades públicas. Ha confirmado que son los presupuestos más altos hacia las 2 universidades canarias en este nuevo curso, como decíamos, 2025-2026. Y si también le pregunta en este caso el diputado de Vox en Canarias, Nicasio García Galván Saciá, mejor dicho, si tiene previsto una bajada real de impuestos que alivie la carga fiscal que sufren los autónomos y las empresas en los presupuestos del año 2026. De bajar el IJIC. La pregunta es si lo harán el año que viene, si lo harán 2 meses antes de las elecciones o no lo harán. Y será su medida estrella de cara a la próxima campaña electoral. Vemos la semana pasada, el miércoles, su consejera de Hacienda comentó que el 80% del gasto de la comunidad autónoma va destinado a mantener el estado del bienestar. Por supuesto, no hay que dejar a nadie atrás y hay que ayudar al que no puede valerse por sí mismo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con el 20% restante? Porque también sería... Respuesta del presidente del Gobierno de Canarias a esa pregunta de Vox. Presidenta, este Gobierno ha bajado los impuestos en los 2 presupuestos que ha aprobado. Hemos hecho bajadas del IJIC, hemos hecho bajadas del IRPF, orientadas precisamente a las familias, orientadas a la conciliación de la vida familiar, y nos hubiese gustado poder haber hecho más si hubiésemos contado con un marco español, con un presupuesto aprobado del Estado, que nos hubiese dado certidumbre. Pero, con sinceridad, señor Galván, en el contexto en el que nos estamos viendo obligados a desenvolvernos, a elaborar presupuestos, es más, no tenemos ahora ni la senda del gasto ni el déficit aprobado por el Gobierno de España. Con lo cual, entienda, que usted es economista, entienda igual que yo, que es muy complicado trabajar así. Y así todo lo hemos hecho, porque hemos querido dotar a la acción política de este Gobierno de Canarias estabilidad, continuidad. Y nos hemos permitido los márgenes. Quitamos el impuesto de sucesiones y donaciones, lo bonificamos al 99%, y eso es un esfuerzo precisamente para aquellas familias que no podían aceptar herencia por no poder pagar los impuestos. Hemos subido los límites máximos de la renta para aplicar las deducciones, hemos deflactado los tramos del IRPF, el Gobierno de España no ha deflactado los tramos del IRPF, hemos puesto deducciones por vivienda habitual, hemos puesto deducciones también para la contratación de personas para tareas domésticas, para aquellas que a lo mejor tienen que contratar a alguien para cuidar a sus mayores, para, en este caso, poder trabajar. Ahora que estamos con el curso escolar que se inicia, hemos puesto deducciones para guarderías, material escolar, uniformes, comedores, transporte, y además como novedad, una deducción de 900 euros cuando algunos, que aquí en Canarias, en las islas, pues de menos pobladas o aquellas no capitalinas, tienen que mandar a los chicos o a las chicas a estudiar fuera, pues de 900 euros. Esas son las medidas fiscales que nosotros hemos hecho como Gobierno, porque siempre entendemos que es mejor, y comparto por ahí, que las familias dispongan de más rentas disponibles para sacar adelante. Bueno, hacía reseñas de algunas bajadas de tipos para los ciudadanos. Quien le preguntaba sobre la atención sanitaria pública en Canarias era el PSOE, el portavoz socialista Sebastián Franquis. Me gustaría, señor presidente, que me contestara directamente al presidente de Canarias. Sino a la sociedad canaria, ¿cómo es posible que desde el año 2021 al 2023, junio del 2023, existía en la lista no quirúrgica no estructural, lista de espera quirúrgica no estructural, 76
Hay 8.700. Espera, necesito una explicación del presidente del Gobierno de Canarias. Que crece, ¿iba a parar? Bueno, pues en este caso hacía crítica el vicepresidente del Gobierno de Canarias, aunque luego en la repregunta de Nira Fierro, que intervenía por segunda vez, ya entraba en diseccionar cuáles son las cuestiones al respecto de lo que exactamente quiso decir el Manuel Domínguez. Vamos a escucharle. ¿Vio usted un espejo? ¿Se reflejó usted en esta parte y acaba de ver exactamente lo que usted es, mentirosa e incapaz? ¿Se vio usted en mí? Bueno, en fin, un momento complicado que se vive a veces en el Parlamento de Canarias. Y quien le preguntó también al Gobierno, lo hizo al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, es José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria. Escuchamos la pregunta y la respuesta de Pablo Rodríguez. Señor consejero, no hay mayor dolor que el desarraigo. La historia de Canarias está marcada, desgraciadamente, por ese sentimiento, por ese miedo a tener que coger la maleta y buscar un futuro lejos de casa. Y creíamos, ya instalados en el progreso, que esa historia no se iban a volver a repetir. Pero aquí estamos, una vez más, enfrentándonos a la dura lección de las crisis cíclicas que nuestro pueblo ha tenido que soportar una y otra vez. Hoy, esa herida se llama vivienda. Bueno, pues el desarrollo de los diferentes proyectos para incrementar la oferta de vivienda asequible en el archipiélago canario. Pregunta, como decíamos, de José Manuel Bermúdez, respuesta de Pablo Rodríguez Valido. Buenos días, señor Bermúdez. Efectivamente, estamos con la vivienda, con el problema de la vivienda, ante uno de los principales desafíos que tenemos como país, que tiene el Estado y que tiene la Unión Europea,
y que desde luego afecta al conjunto de la ciudadanía, no solamente a una parte a una parte de la población, sino al conjunto completo de la ciudadanía. Es un problema con muchas aristas, como bien dice, con mucha complejidad, que no solamente tiene una causa ni tampoco una sola solución, pero que desde luego tiene un diagnóstico bastante claro, al menos en el caso canario, y es la falta de oferta de vivienda que se ha ido incrementando a lo largo del tiempo, es decir, les ha ido reduciendo, mejor dicho, y se ha ido incrementando a su vez una demanda cada vez más exponencial con el crecimiento poblacional y también con el cambio de configuración de los hogares. Es decir, el mismo número de personas requieren de más hogares que hace 10, 15 o 20 años, porque en esos hogares viven menos personas que hace 10, 15 o 20 años. Y eso también, ese cambio de configuración, hace que sea más necesario la creación de hogares que hace una década o hace 2 décadas. Para eso lo que hemos hecho es movilizar el mayor número de instrumentos, de herramientas que hasta la fecha se conocen. Herramientas que tienen que ver, por un lado, con la agilización de la construcción de vivienda pública. Medidas para construcción de vivienda pública en Canarias. Seguimos en este archipiélago directo, lo hacemos en el Parlamento de Canarias. Ayer también se hablaba sobre esas consecuencias para el archipiélago canario de que el Congreso de los Diputados vetara una propuesta, una enmienda concretamente que hizo el Partido Popular y que fue aprobada en el Senado y luego tiene que pasar evidentemente para ser aprobada por el Parlamento y que fue pues en este caso vetada. Un crédito de 1.200 millones de euros para garantizar nuestra conectividad aérea, y sobre esto preguntaba el diputado regional Jacob Cuadri y lo hacía también al consejero de Movilidad, a Pablo Rodríguez. El 75% al transporte de residentes en Canarias no está garantizada. El gobierno de Pedro Sánchez le debe parte de esta bonificación a las compañías aéreas y marítimas del 2024 y todo el 2025, nada más. Bueno, yo pensaba ya que a estas alturas esa deuda había sido saldada con las compañías aéreas, pero parece ser que no, y por eso la preocupación del Partido Popular al preguntar en el Parlamento de Canarias a Pablo Rodríguez Valido sobre si, sabe qué consecuencias tiene para Canarias. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor Cuadri. Yo lo primero que quiero decir y dejar con total claridad en esta sesión es que el 75% de descuento de residentes es un derecho que está en nuestros fueros, que está garantizado, que independientemente de cómo abone o no abone la deuda a las compañías, no podemos ni dar un paso atrás ni renunciar a un derecho, insisto, que no es un privilegio, que nos y trata de igualar al resto de ciudadanos del Estado, pero que desde luego es, insisto, irrenunciable. La anomalía, en este caso, ante las circunstancias que se están dando y que están sufriendo las compañías aéreas y también en menor medida las navieras, tiene que ver con la... Bueno, pues garantizado el 75% según el consejero del Gobierno de Canarias en respuesta, como decíamos, a esa pregunta del Partido Popular. También, por otro lado, le preguntaban a el consejero de Educación, Poli Suárez Díaz, sobre las actuaciones que se lleva a cabo para poder garantizar puestos de trabajo del profesorado interino canario después del proceso de estabilización, para dar cumplimiento a la Ley 20/2021. Lo preguntaba Francisco Hernández Guillén y respondía Poli Suárez Nuez. Gracias, señora presidenta. La doy por reproducida. A mí, señor Hernández, pues terminar el proceso que ustedes iniciaron. Hemos ejecutado lo que ustedes nos dejaron. Pensaba que voy a ser un poquito más explícito en cuanto a las acciones, pero bueno, en la parte final le plantearé también algunas. En todo caso, señor Suárez, hemos pasado a principios de septiembre de me duele en el alma a dejar los interinos en la calle para decir 15 días después hemos minimizado el impacto de la estabilización y salvado a 517 interinos. Ese es un éxito inmenso. En términos coloquiales, ponerse la tirita antes de la herida. Lo digo porque usted sabe perfectamente cómo fue el proceso, pero voy a repetir algunos de los hitos. Un proceso de estabilización en cumplimiento de la Ley
21. Bueno, la exposición desde el Partido Socialista, Marcos Hernández, el consejero le contestaba primeramente que había o estaba la situación como la habían dejado el gobierno del Pacto de las Flores con anterioridad. Vamos a escuchar la respuesta de Poli Suárez ya una vez la segunda pregunta de Marcos Hernández. Mire, señor Hernández, cómica ha sido su intervención ahí aquí. De verdad se lo digo. Dice... ¿Está dispuesto usted a poner 700 docentes nuevos el próximo curso? Claro, si los que lo hemos puesto. Mira, que usted decía también, es que, claro, que parece que ustedes han hecho las comisiones de servicio y que están gracias a ustedes. Mire, no, claro, lógicamente, a ver, aterriza un poco. Las comisiones de servicio las piden de manera individual cada docente. Otra cosa es que las comunidades autónomas estemos obligados a dárselas y no estamos obligados a dárselas. Y eso es lo que ha hecho este gobierno, negociar con el resto de comunidades autónomas. Claro, pero es que, ¿qué me va a decir usted? Pero mire, yo le voy a repetir una frase que usted dijo. Pensaban ustedes, refiriéndose a ustedes, pensaban que esa decisión iba a evitar que se presentaran docentes de fuera de las islas. Y finalmente no tuvo ese efecto, sino que al contrario. ¿Se lo dijo usted ayer? O sea, que lleva dos años diciéndome que yo soy el culpable del proceso de estabilización y ayer usted mismo lo reconocía, pero hoy viene aquí y cambia otra vez su versión diciendo que es verdad. Mire, se lo leo. Esa decisión iba a evitar que se presentaran docentes de fuera de las islas y finalmente no tuvo ese efecto, sino que al contrario, sus palabras. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Pues lógicamente ejecutar ese proceso al que ustedes no hicieron ninguna alegación. Yo no voy a decirle a usted ni a desvelarle, porque soy un caballero, antes que nada, ni a desvelarle las conversaciones que yo tengo con el Ministerio y lo que allí hablamos. Bueno, pues es la respuesta del consejero de Educación del Gobierno de Canarias a esta pregunta, como decíamos, del diputado del PSOE. Vamos con un alto en el camino y regresamos con más cosas a este archipiélago directo, más corto en la jornada de hoy, porque después, a partir del mediodía, escucharemos el espacio Orígenes. Capital Radio. Capital Radio. Estar tranquilo es sentirte seguro y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con.com o escribe a formación@médicosantiagomarrero. Simultáneo a través de la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Una actualidad, la de ayer, que hemos pues ido componiendo con la actualidad política del Parlamento de Canarias, someramente, porque son muchísimas horas, toda una mañana y toda una tarde de debate en la jornada de ayer, que ha continuado en la jornada de este miércoles, evidentemente, en el Parlamento de Canarias, donde también se habló de si el Gobierno de Canarias, o el Gobierno de España, mejor dicho, es competente y tiene mecanismos para producir una revisión o reversión al alquiler residencial de viviendas de uso turístico. Fue una pregunta que se le hizo a la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias. También se preguntó al Gobierno con respecto a las plantas de emergencia de Tigaiga y en Los Regalejos y en Salinetas en Telde. También se le preguntó sobre la política seguida tanto en recursos como en número de comunidades energéticas implantadas en cada una de las islas. Una pregunta realizada al consejero Hernández Zapata. También se le preguntaba al Gobierno sobre la valoración, concretamente del efecto que tienen los retrasos de la resolución de las convocatorias de subvenciones de su consejería para el tercer sector, que mantienen programas de atención social sin saber si recibirán la financiación correspondiente dirigida en este caso a la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud e Infancia del Gobierno de Canarias. Evidentemente la consejera respondió que sí, que se van a mantener todos los planes tal y como se vienen desarrollando. Medidas sobre lo que se está tomando acerca de la gestión de los centros de menores extranjeros no acompañados para asegurar que no se produzca un peor trato a nuestros ciudadanos frente al que otorga a los inmigrantes ilegales. Una pregunta realizada por la diputada Paula Jover Linares,
y respondida por parte de la consejera Delgado. Su gobierno niega la relación. Perdone, vamos a... Bueno, una pregunta estaba dirigiendo la diputada también de Coalición Canaria. Vamos a escuchar directamente la respuesta de Candelaria Delgado. Señora presidenta, señora diputada, yo creo que esta pregunta es una muestra más del uso irresponsable y tóxico que Vox hace de un tema tan serio como la infancia migrante. Este gobierno es un gobierno decente. No le gustó a Candelaria Delgado la pregunta del grupo Vox. Recuerden la pregunta, medidas que se están tomando acerca de la gestión de los centros de menores extranjeros no acompañados para asegurarse de que no se produce un peor trato a nuestros ciudadanos frente al que se otorga a los inmigrantes ilegales. Por eso contestaba de forma contundente la consejera. Dejamos ese pleno del Parlamento de Canarias, esa sesión de control, y nos volvemos a la primera de las cuestiones que yo le planteaba en la primera parte, en el primer bloque, con respecto a esa denuncia del Partido Socialista. Concretamente Sebastián Franquis, que sobre la comisión precisamente de investigación de la adquisición de material sanitario en la pandemia de la COVID. El PSOE exige la dimisión del presidente de la comisión y reclama una investigación de carácter interno. Bueno, quiero comunicarles que vamos a registrar un escrito, un documento en el Parlamento de Canarias, precisamente como consecuencia de la filtración que se ha producido la semana pasada, ¿no? Donde vamos a denunciar este hecho ante la mesa del Parlamento y sin duda vamos a exigir responsabilidades por la envergadura de lo que estamos hablando, ¿no? Para nosotros es intolerable cómo se ha hecho esta filtración, ¿no? Primero quiero decir, lo que estamos hablando, lo que hace es seguir la estrategia inicialmente que asumió el Partido Popular y Coalición Canaria cuando bautizó esta comisión antes de aprobarse, que la bautizaban como el caso Torres. Y lo que intentan trasladar a la sociedad canaria es que una gestión que fue positiva, que el gobierno de Canarias de aquel momento estuvo a la altura, con Ángel Víctor al frente del gobierno, a la altura de la circunstancia. Bueno, pues recordaba el propio Sebastián Franquis que en aquel momento estaba frente a la gestión de Canarias el actual secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, y hacía esta pregunta. Hablaba ayer o denunciaba ayer la manipulación del gobierno de Canarias en también las listas de espera sanitaria. La sanidad no se esconde, decía, y también más cuestiones. Ayer, por ejemplo, se pedía una valoración del gobierno sobre la convocatoria del examen de oposición al proceso de estabilización por méritos en el sector médico, dada la situación de huelga que se está viviendo aquí en el archipiélago canario en la actualidad. Vamos a escuchar la pregunta directamente la respuesta de Esther Monzón, consejera de Sanidad. Perdone que le dé la espalda, señor Caraballo. Tal y como ha venido informando la Consejería de Sanidad en estos últimos días y el propio director también del Servicio Canario de Salud, Adasad Goya, que además explicó ayer en una rueda de prensa, y ya se han publicado las resoluciones definitivas de la 61 categoría profesional del subgrupo A1 sanitario y A1 de gestión, con la baremación de cada aspirante de la fase de concurso de méritos. Ya está. Estas resoluciones recogen el orden en el que se encuentran y también la puntuación definitiva obtenida, la cual indica si deben presentarse o no a la fase del concurso oposición. También se han publicado ya las resoluciones de elección de plaza de 49 categorías. Bueno, respuesta, como bien escuchamos, de la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, no sin dificultades. El Parlamento de Canarias tiene a veces dificultades en el manejo del audio. Digo audio porque las imágenes, según puedo ver yo en la reproducción del vídeo de la sesión del Parlamento de Canarias, se ve perfectamente, con lo cual algún problema deben tener, yo creo que lo deben subsanar. Esto es una cosa muy seria, esto es algo que cuesta mucho, el Parlamento cuesta el audio, el sonido, en fin.
Y es que hay que decirlo, ¿no? Lo siento por los compañeros que manejan allí el audio, el sonido. Algo debe de haber que a veces, pues eso, como por ejemplo hemos escuchado en estos momentos en la reproducción de ese sonido de ayer, la sesión de control. El Cabildo, por cierto, en la isla de Tenerife, y lo dejamos ya el Parlamento, dejamos la información de Canarias, nos vamos con la insular de la isla de Tenerife. El Cabildo de Tenerife coordina con la subdelegación del Gobierno, la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Canaria, la participación en los ejercicios EU Modex Tenerife 2025 durante la semana del 22 al 28. Garachico, recordemos, va a ser ese centro de atención con una semana de actividades culturales y de ocio para la ciudadanía que culminará con un simulacro de riesgo volcánico el próximo día 26. Y ante esa cuestión, el Cabildo está coordinándose con la subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. Hablamos del Gobierno central. Otra nota más del Cabildo que presenta el manual pedagógico del proyecto Simul, una cuestión que es para impulsar la educación intergeneracional en Tenerife. Un recurso se complementa con una propuesta normativa formativa dirigida a profesorado y alumnado de máster en educación acreditada por la Universidad de La Laguna. Expodeca se presentaba ayer, aterriza en Tenerife como la gran cita del deporte y la salud de Canarias. La Feria de la Actividad Física y el Deporte Regional celebra su edición segunda. Esta vez lo hace en Tenerife, del 2 al 5 de octubre, la semana que viene, en el recinto ferial de la capital tinerfeña, con entrada libre para el público. Sobre esto, seguramente hablaremos un poquito más en cuanto tengamos la posibilidad de más tiempo. Hoy vamos con un poquito menos de tiempo, 1 hora solamente de Archipiélago Directo, y el Cabildo, también decir, se coordina con acciones con administraciones del Estado, regionales e insulares y las entidades esenciales para la evacuación de la población en el simulacro de Garachico, el área de seguridad y emergencia. Ultima detalles y actuaciones necesarias para llevar a cabo los ejercicios de evacuación simulada por el evento de la citada semana en Garachico, con motivo de ese simulacro de erupción volcánica. También organiza el Cabildo tinerfeño una nueva edición de Innovar, con B. La nueva edición estará capitaneada por Manu Martín, referente nacional en innovación y en deporte. Otra cosita más. Doctorandos del Instituto de Astrofísica de Canarias abordan la arqueología galáctica y la investigación de otros mundos en el Museo de la Ciencia y el Cosmos. La iniciativa busca acercar a la ciudadanía los principales temas de investigación en astrofísica, contados en primera persona por quienes lo desarrollan. Según también, como digo, esta otra nota estará sumamente interesante, digo. El Cabildo impulsa la formación docente con 11 cursos del programa PIALTE 2025. Cada curso combina sesiones online en directo con actividades prácticas y desarrollará este programa de sesiones entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre, el mes que viene y el siguiente. Esto, como digo, el Cabildo de Tenerife. Y otra cosita más por recordar, el Cabildo se coordina con los responsables de servicios esenciales básicos de la isla para su participación también en ese riesgo, en ese simulacro de riesgo volcánico de Garachico. Dejamos Tenerife para quedarnos con un resumen de información de Gran Canaria. En este caso iniciamos la rueda de noticias de Gran Canaria con la presentación que está teniendo lugar más o menos a esta hora en la capital Gran Canaria del jurado de la final del 10º concurso internacional de canto Alfredo Kraus, el concurso internacional de canto. Y también el Cabildo de Gran Canaria, o mejor dicho, el Sol y el Almogarén de Ventaiga, reciben de nuevo al otoño y reviven el ritual milenario de sentimiento colectivo y esperanza de lluvia. Las visitas guiadas del Cabildo rescatan la sensación que experimentaba la población aborigen en el equinoccio
Esta iniciativa potencia el sentimiento de pertenencia a una identidad, según decía ayer Antonio Morales Méndez, presidente del Cabildo Gran Canario. Eran espacios de celebración colectiva y certidumbre al constatar que los ciclos se repetían. También lo aseguraba el arqueólogo Xavi Velasco. Más de 3.100 personas han disfrutado del programa de visita guiada gratuitas de patrimonio histórico solo desde noviembre. Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria. Visitando hoy el Mogarén, ese lugar de encuentro de los primeros hombres y mujeres habitantes de Gran Canaria. En pleno corazón del paisaje cultural fresco caído de las montañas sagradas de Gran Canaria, patrimonio de la humanidad. Un lugar imponente, impresionante, que nos traslada a una manera de entender la relación de... Palabras del presidente del Cabildo de la isla de Gran Canaria, que no se perdió esa participación suya. Se hizo la caminata hasta Ventaiga, hasta el Ventaiga. Escuchamos al técnico. Nuestro programa de visitas a yacimientos de estrellas lo que pretende es diversificar un poco la mirada que tenemos cuando visitamos cualquier lugar del patrimonio arqueológico de los antiguos canarios. Estos lugares de posible observación de los cambios de estación proporcionan una serie de claves que son importantes para la sociedad. Son espacios de celebración colectiva, pero también son espacios que ofrecen una certidumbre frente al caos de la vida diaria de estas poblaciones. Saber que los ciclos anuales se repetían cada año, pues proporciona certidumbre, proporciona continuidad y proporciona también sentido de pertenencia, ¿no? Que es un poco también el sentido que queremos nosotros compartir con la ciudadanía con nuestras visitas guiadas a yacimientos arqueológicos. Bueno, era, como decíamos, el técnico, en este caso del Cabildo de la isla de Gran Canaria, inspector de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de la isla de Gran Canaria, Javier Velasco, que también participaba, como decíamos, en esa subida a esa roca imponente como es el Ventaiga. Y saltamos de Gran Canaria a la capital tinerfeña, a Santa Cruz de Tenerife, donde su ayuntamiento dio comienzo al programa cultural asociado a la visita de la Virgen de Candelaria, la visita de la patrona de la diócesis nevariense a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife entre el 11 y el 25 de octubre. Abarcará diferentes actos religiosos y culturales que se inician precisamente en la jornada de hoy con una conferencia en la Cámara de Comercio, una conferencia, como decíamos, para adelantar ese acontecimiento y la importancia y relevancia de este evento. El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife contará con 106 grupos en su edición de 2026. Una vez cerrado el periodo de inscripciones para el próximo año, se han contabilizado nuevas incorporaciones, así como regresos destacados en una celebración que arrancará justamente el día 16 de enero con una gala inaugural. Santa Cruz también inaugura los nuevos viveros del Jardín Botánico del Palmetún. El alcalde José Manuel Bermúdez, junto al concejal de Obras Javier Rivero y el primer teniente alcalde y edil de Sostenibilidad Carlos Tarife, junto a la concejala de Salud Lasalle Zaida González, presentaron las instalaciones con el equipo de arquitectos y el director responsable Carlos Morici. También decir que la policía local recupera una mochila extraviada que contenía 22.250 euros, que fue extraviada, como decíamos, en Santa Cruz de Tenerife. El Servicio de Objetos Perdidos hizo entrega del dinero y los efectos personales a su propietario en la mañana de antes de ayer. El pasado viernes a primera hora de la noche, en el vestíbulo del intercambiador de transportes de la capital tinerfeña, una mochila abandonada en un banco, más que abandonada, perdida o olvidada, porque si se llevaba 22.250 euros en una mochila, ya me dirán ustedes, ¿no? Habrá justificación precisamente. El afectado, una persona ya de edad, de 85 años de edad, ya había contactado con la policía local capitalina el pasado sábado, aunque con evidentes muestras de desorientación, y no lograba explicar su pérdida. Tampoco pudo facilitar algunos de los datos personales, por lo que no se pudo determinar que había extraviado exactamente. Ese día los agentes habían localizado a un familiar que se hizo cargo de esta persona.
Y también en la jornada de ayer se presentaba la 18ª edición de Plenilunio Santa Cruz. El acto tuvo lugar en la mañana de ayer, en la tarde de ayer, mejor dicho, en la tarde de ayer a las 19 horas en la Plaza de Víctimas del Terrorismo, frente a la sede central de la Sociedad de Desarrollo en Santa Cruz de Tenerife. Desde Las Palmas de Gran Canaria se nos indica que el gobierno del ayuntamiento, inicia las obras de la primera fase de la renovación de la red de saneamientos del barrio de la Isleta, con la presencia también del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y en una primera fase de renovación precisamente de la red de saneamientos de la Isleta. Un plan de cooperación del Cabildo lo hace posible. Carolina Darias también recibe la camiseta oficial de la Winter Night Run, que acogerá a la ciudad el próximo 1 de noviembre en la capital Gran Canaria. El Ayuntamiento de la ciudad y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria celebran este sábado en las Alcarabaneras la Semana Europea del Deporte con una jornada de actividades gratuitas. La playa se transformará en un espacio de ocio activo con propuestas deportivas entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, con deportes como piragüismo, pádel surf, tenis playa o baloncesto 3x3, según también comunica el Ayuntamiento. Regula la instalación de terrazas en la calle Joaquín Costa para compatibilizar la restauración con el uso común del espacio público. Este es un espacio donde hay siempre mucho conflicto, porque ahí se concentra mucha gente a tomarse las copas, a divertirse, a entretenerse, y ahí también mucha gente que denuncia. Habla de la resolución que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Da cumplimiento a los informes técnicos municipales y a las resoluciones de carácter judicial en esa zona. El Ayuntamiento realiza una actuación especial de desinsectación en la zona de juegos del Parque de Santa Catalina. Veían allí algunos bichitos y hay que actuar. Las Palmas de Gran Canaria se suma también al Día Mundial del Perro Adoptado. Durante el último año, el Ayuntamiento ha tramitado la adopción responsable de 162 perros y 85 gatos. Se une también ahora el Ayuntamiento a ello. El residencial Cruz de Piedra ya está listo para las fiestas en honor a María, Madre de la Iglesia. La concejala de Distrito de Ciudad Alta, Betsaida González, va a ser la encargada de la lectura del pregón. Esto de que den los pregones los concejales y concejalas, la verdad es que no... En fin, a mí por lo menos, a mí, que me perdonen si molesta la opinión, pero no me gusta. El Ayuntamiento invierte 12 millones de euros en mejorar el mantenimiento, limpieza y seguridad de los centros educativos del curso. La alcaldesa Carolina Darias realizaba ayer un recorrido al Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Pintor Manolo Millares para conocer las mejoras realizadas en el centro, uno de los 62 públicos que hay en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y de lo cual Carolina Darias decía esto. Es la verdad que para nosotros, para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, es un gusto. Lo digo así de claro. Poder venir a contemplar los trabajos que durante todo el año, pero especialmente en el verano, llevamos a cabo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el mantenimiento de los colegios, también de nuestras escuelitas infantiles y también de las universidades populares, y también como nuestros contratos de limpieza, higienización y también lo que tiene que ver con la seguridad está funcionando. Hemos visto cómo está el colegio, bueno, pues en perfecto estado, con unas instalaciones absolutamente renovadas. Una visita a uno de los centros de esos 62, como bien decía la alcaldesa, y que necesitaban, pues que le recompusieran, ¿no?, para poder llevar a cabo el inicio del curso, la realización del curso. Y por último, de Las Palmas de Gran Canaria, la exposición Ruta Pictórica, Arte en Movimiento y Talleres Culturales pone el broche a la Semana Europea de la Movilidad. Las personas participantes en este proyecto de guaguas municipales y vecinos y vecinas de Arenales mostraron sus creaciones en un espacio recuperado para la ciudadanía para el Día Sin Coches. Luego volvió de nuevo a la normalidad. Las propuestas de peatonalización vendrán después.
Mejor dicho, se desarrollarán después, porque ya están sobre la mesa. La jornada combinó en las inmediaciones del Obelisco arte, talleres vecinales, actividades infantiles y recorridos inclusivos en bicicleta, visibilizando una ciudad más sostenible para todas las personas, según, como digo, esta nota del Ayuntamiento Capitalino de Las Palmas de Gran Canaria. De la ciudad de los adelantados, de La Laguna, el Ayuntamiento Iteidagua acometen la renovación de la red de abastecimiento para Bajamar y Punta de Hidalgo. Una tubería de unos 200 metros de longitud va a sustituir el actual trazado, que presenta dificultades de reparación ante cualquier rotura e incidencia. A veces es mejor ponerla nueva y se acaba con el problema. La Laguna acoge desde hoy el 23º Congreso Internacional AECA. El Ayuntamiento estará representado en el programa oficial del evento en una ponencia protagonizada por el Foro Económico y Social y el Servicio de Presupuestos del Patrimonio. También el Ayuntamiento lagunero renueva el sistema de sonido de la sala principal del Teatro Leal. Va a invertir en este organismo autónomo de actividades musicales unos 120.000 euros en arreglar ese sonido de la sala principal del Teatro Leal. El Ayuntamiento también de La Laguna aborda esta semana 3 actuaciones de reasfaltado. Las calles que son objeto de estos trabajos son Mateo Galván Rojas, Volcán Etna y Los Huaracheros, según también esta nota. Y por último, La Laguna culmina con éxito el proyecto piloto de diagnóstico del comercio en Tejina, con más de 280 propuestas de mejora aplicadas. Estefanía Díaz señalaba que el programa de comercio superaba las previsiones iniciales al acompañar a 35 negocios de la zona en un proceso de asesoramiento técnico y personalizado con una alta valoración por parte de los comerciantes. Otro saltito, esta vez a la segunda ciudad de Gran Canaria, a Telde. El Santo Cristo de Telde regresa a lo más alto del altar tras 10 días de devoción y euforia. Cientos de personas presenciaron el acto cultural y religioso en la Basílica Menor de San Juan, como digo, en la ciudad de los Faicanes. Telde también visibiliza el Día Internacional de las Lenguas de Signos. El edificio principal del Ayuntamiento del Cubillo se iluminó anoche, martes, como gesto simbólico. También el alcalde de Telde recibe a Adolfo Santana tras conquistar el oro en el Campeonato Insular de Precisión de Aire. Peña destacaba de un logro, un orgullo para el deporte adaptado en el municipio. También indica el Ayuntamiento de Telde, que presentaba la agenda cultural que irá del 22 al 28 de septiembre, pues grandes actuaciones. También Telde y su alcalde recibe a las 2 parejas de representación de Telde en el Campeonato de España de Dominó. José Cruz y Ramón Flores viajarán a la península como vencedores de torneo de Gran Canaria. Tomás García y Víctor Robaina también se aseguraron su participación nacional con el 9º puesto en el certamen insular, y ahora pues irán a representarnos, como digo, en territorio nacional español. Telde también se prepara para celebrar con cultura, música y arte las fiestas del barrio de San Francisco. La celebración se desarrollará el 29 de septiembre al 4 de octubre. El pregonero será Antonio Santana Rivero, figura destacada de este enclave de la ciudad de los Faicanes. Lo vamos a dejar aquí, no sin antes invitarles a seguir en nuestra sintonía. Sigue el simultáneo de la 10 Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Entra en antena el espacio Orígenes y yo les dejo en esa buena compañía. Gracias por la atención prestada. Archipiélago Directo vuelve este jueves a partir de las 11 y algunos minutos. Gracias por la atención prestada. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Capital Radio.